El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Partido FARC solicita mediación del Papa por caso Santrich. Presidente Duque definirá terna a fiscal general. Por caso Santrich, 2 excomandantes de las FARC suspenden testimonios ante la JEP. La guerra en Nariño entre gaitanistas, disidencias de las FARC y ELN. Informe especial. Juez exonera a los Nule de reparar económicamente a Bogotá por carrusel de la contratación. Distrito esperaba 237.000 millones de pesos. Distrito subastará camiones de basura que compró Administración de Petro. Así fue el desmayo del senador José Obdulio Gaviria en el Senado. Otro agarrón entre uribistas y FARC en el Congreso. Listo el borrador del decreto para traslado de usuarios de Medimás a otras EPS. Alerta de ACNUR por éxodo de venezolanos. Emergencia por tornados en Estados Unidos. 4 estados los más afectados. Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. El partido de la FARC solicitó la intervención del Papa Francisco y de Naciones Unidas en el caso de lo que llaman montaje jurídico y político contra Jesús Santrich. El Centro Democrático pidió que el ex negociador de las FARC sea extraditado. La solicitud para que el Papa Francisco intervenga en el caso Santrich la hizo el senador Pablo Catatumbo en la plenaria del Senado de la República. Dijo que es un montaje jurídico y político lo que ha pasado con su ex camarada de la guerrilla de las FARC. Llamamos a las Naciones Unidas, a su santidad el Papa, a la comunidad europea, a los intelectuales, a las mujeres, a los trabajadores y a los jóvenes estudiantes para que expresen su rechazo al montaje político y jurídico contra Jesús Santrich. Pero desde el Centro Democrático respondieron de inmediato. Así lo hizo la senadora Paola Holguín. Indicó que Jesús Santrich debe ser extraditado de inmediato. Por lo tanto, su extradición es competencia de la justicia ordinaria y los colombianos esperamos que en aras de la justicia sea extraditado. Antes, en la Comisión Quinta del Senado de la República, hubo un fuerte agarrón entre Pablo Catatumbo y el senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático, que siempre insulta a los miembros del partido de la FARC. El caso Santrich sigue generando controversia entre el Centro Democrático y las antiguas FARC. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aún no ha recibido el conflicto de competencias para definir quién debe estudiar el caso del exguerrillero de las FARC, conocido como Jesús Santrich. La defensa del político alegó que por ser congresista, la investigación contra Santrich debe adelantarla a la Corte Suprema, por lo que la juez del caso envió el tema a ese tribunal para que defina la competencia. Buenas tardes. Después de que la Corte Suprema de Justicia aceptara la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal María Paulina Riveros, el presidente Duque anunció que se tomará varios días para escoger la terna de candidatos. El presidente Iván Duque, hablando esta noche ante empresarios e industriales de la región de Bogotá y Cundinamarca en la 75ª Asamblea de la ANDI, se refirió por primera vez a la selección de sus 3 candidatos, de donde la Corte Suprema de Justicia elegirá al próximo fiscal general y reveló el perfil que deben llevar los aspirantes. Buscando personas con independencia, con solvencia, con patriotismo, sin tacha y personas comprometidas con la legalidad como un principio para todos los colombianos. El mandatario nacional negó que por el caso de alias Jesús Santrich, a quien llamó criminal, y por la renuncia del fiscal, haya una crisis institucional en el país. Y lo que tenemos que celebrar hoy todos los colombianos es que ese criminal, gracias a la cooperación judicial y a la acción de las instituciones, está nuevamente tras las rejas y esperando que se adelante un juicio y un juicio severo. Empresarios e industriales celebraron con aplauso las palabras del presidente Duque. Nariño es una de las regiones a donde no llegó la paz a pesar de los acuerdos con la guerrilla de las FARC. Hoy las disidencias gaitanistas y el ELN se disputan el botín del narcotráfico y la minería ilegal. Informe especial. Son las majestuosas montañas de la cordillera al norte de Nariño. Montañas donde nace el nudo de los Pastos, el macizo de Huaca,
En sus entrañas se tejieron sueños de paz. Hoy, en esas verdes y hermosas faldas, renace la tristeza de la guerra. Una guerra que quizás no se ha ido nunca. Creo que ha sido una comunidad que le apostó muchísimo realmente al proceso de paz, que creyó que era posible todo este tema de implementación y que tristemente hoy tenemos que decir que está pasando por una situación humanitaria bastante delicada, pero también por una dinámica de violencia que realmente no se miraba hace muchos años. Una violencia que se antoja calcada de una que se creía en el olvido, una quimera llamada paz. Aquí vino un proceso de paz, cuando la paz todavía no la hemos encontrado. Los grupos siguen siendo lo mismo. Aquí antes han llegado más grupos y ha habido más guerra que antes de la paz. El paramilitarismo, las nuevas formas de paramilitarismo que han intentado llamarse grupos ilegales, bandas criminales, cuando realmente pues, las prácticas que tienen estamos viendo que están descuartizando nuevamente a personas. Este es el Puente Rojo, un símbolo del terror de lo que significó la guerra para los habitantes de esta región del norte del departamento de Nariño. Hoy, con el regreso de los grupos paramilitares a la zona, los habitantes que le apostaron a la paz, las comunidades que creen que aún es posible creer en la esperanza, esperan que no se repita esa dolorosa página de su historia. Son 5 los municipios que componen la región cordillera en Nariño y que hoy se disputan palmo a palmo esos nuevos grupos. Y es que el abandono y las insuficientes acciones de control territorial por parte del Estado han incrementado la capacidad de despliegue de estos grupos. El reporte que tenemos incluso de nuestra propia fuerza pública es de la existencia de no menos de 10 organizaciones criminales, 10 organizaciones al margen de la ley en el departamento de Nariño. Yo diría que el departamento de Nariño, para que quede claro, hay que mirarlo en el mapa como con una línea en diagonal. Si usted la traza, queda de un lado Cordillera y Pacífico. Y ese todavía es el Nariño en conflicto, el Nariño en guerra, la parte de Colombia que está en ese conflicto. En la zona, hoy se ve la presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia, en cabeza de alias El Cugaracho y El Muelas, el Frente Steven González, disidencia de las FARC, y el ELN. Y comandantes nuevos, la gente va cambiando, va pasando, pero los impuestos siguen corriendo lo mismo. Si aquí hay una bomba de gasolina, este negocio, aquí tiene que pagar impuestos. No es que digamos, no, hubo la paz, se entregó la FARC, la gente descansó, el campesino ya no tiene que pagar más impuestos, nada. No, aquí las cosas son diferentes. Si antes pagábamos un impuesto, ahora pagamos doble impuesto. Porque ya no va a ser la FARC la que cobra el impuesto, no. Ahora ya hay en 2 grupos que cobran 2 impuestos. Sin embargo, la disputa territorial entre los nuevos grupos ha generado desplazamientos, masacres, confinamientos y desapariciones contra líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y campesinos de la región. 2 personas que fueron asesinadas, descuartizadas en el sector del corregimiento de Madrigal, doloroso para nosotros. El llamado es al gobierno a ocupar los espacios dejados por las FARC, a garantizar los programas de sustitución voluntaria de cultivos y a la inversión social, más allá de la propia presencia militar que se ha dado en la región. 2 exguerrilleros de la FARC no se presentarán a la justicia especial argumentando inseguridad jurídica por el caso Santrich. Luis Óscar Úsuga y Jesús Mario Rojas, conocidos en la guerra como Isaías Trujillo y Marcos Urbano, estaban citados esta semana a la JEP para rendir versión libre sobre su participación en los secuestros. En comunicación a la sala de reconocimiento manifiestan: no asistiremos a las versiones voluntarias en las fechas que se habían establecido. Aseguran que lo hacen como consecuencia de la recaptura de Jesús Santrich. Estado de alerta y zozobra para toda la población en proceso de reincorporación. Sin embargo, no se trata del primer incumplimiento. Hacen parte del grupo que no se presentó a las citas previstas hace 3 semanas y que tampoco entregó los informes sobre la reincorporación de los exguerrilleros. A esta hora se recupera satisfactoriamente en la Clínica Marley de Bogotá el senador José Obdulio Gaviria, quien se desmayó en el Congreso y fue atendido de emergencia. El senador José Obdulio Gaviria, uno de los hombres más cercanos al expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y fortín ideológico del Centro Democrático, sufrió lo que el senador Roy Barreras llamó un síncope en la Comisión Primera del Senado, que comenzaba su accionar esta mañana a las 10:30 de la mañana. Un síncope es una pérdida súbita de conciencia. Se cayó al piso, se desplomó. ¿Por qué se desplomó? Porque la presión arterial se fue a 0.
Y como una paradoja de la vida y política, el primero en atenderlo fue el antiguo comandante de las FARC, Carlos Antonio Lozada, hoy senador Julián Gallo Cubillos. Eso es cuestión de humanidad, digamos, ahí no puede haber diferencias políticas, ideológicas. En una situación de esa yo creo que es lo que le corresponde hacer a cualquier ser humano. A sus 66 años de edad, José Obdulio Gaviria fue intervenido quirúrgicamente del corazón en octubre pasado. A esta hora se recupera satisfactoriamente en la Clínica Marley de Bogotá. Un juez en Bogotá exoneró a los primos Nule de pagar una millonaria indemnización por el carrusel de contratación en la capital. Para el juez, el IDU no demostró que el gasto adicional que se pagó fue por la parálisis de las obras. Más de 237.000 millones de pesos era la suma que los primos Nule debían pagar por daños y prejuicios ocasionados por la corrupción en Bogotá. Sin embargo, un juez los exoneró. Estamos sorprendidos, tristes e indignados. Sorprendidos porque obviamente es un incidente de reparación en donde nosotros como víctimas fuimos a solicitar el reconocimiento de los daños y perjuicios económicos que como bogotanos y como ciudad tuvimos que enfrentar. Sin embargo, para el juez el Instituto de Desarrollo Urbano no demostró que el pago superior que hizo el distrito por la parálisis de las obras fue consecuencia de los delitos contra la administración. Por esto, el IDU apeló la decisión. Esperamos presentar la sustentación del caso en el término legal y obviamente esperaremos muy atentos a lo que resuelva el juez de segunda instancia sobre el tema. La decisión del juez de primera instancia fue respaldada por la Procuraduría al asegurar que los bogotanos y el IDU se basaron en daños hipotéticos y no en una realidad. La alcaldía de Bogotá subastará los camiones de basura comprados en la administración de Gustavo Petro. Según el peritaje conocido por CMI, los 275 vehículos, el 50% son chatarra. Estos camiones de basura comprados en la administración de Gustavo Petro y que reposan al sol y al agua hace más de 3 años en estos parqueaderos serán subastados. El proceso de subasta ya arrancó. Hicimos la división del proceso. Un proceso para los vehículos que son objeto de venta y un proceso para los que son objeto de chatarrización. Aunque saldrán a la venta, no es mucho lo que se podrá recuperar, pues de los 275 vehículos, 137 están tan deteriorados que tendrán que ser vendidos por chatarra. 138 de ellos son objeto de venta y 137 son objeto de chatarrización. Eso nos dice más o menos el Estado. Esta flota de Aguas de Bogotá, que incluye compactadoras, volquetas, barredoras, entre otros vehículos, le costó al distrito 76.000 millones de pesos. Hoy podríamos estar recibiendo alrededor de 5.000 millones por la totalidad. La idea es adjudicar la subasta a principio del mes de junio. El Ministerio de Salud prepara un decreto que define las reglas de juego para la redistribución de los pacientes de aquellas EPS a las que les sea revocada la autorización para su funcionamiento. El borrador del documento deja en manos de la Supersalud la reasignación de los afiliados entre las EPS que no estén bajo medidas especiales de control. El borrador del decreto publicado por el Ministerio de Salud fija las reglas del juego para la redistribución de los afiliados a las EPS a las que les sea revocada la autorización para su funcionamiento. El argumento: prevenir mayores impactos en la continuidad en el aseguramiento en salud de los pacientes y garantizar el servicio que impacta financieramente a las EPS receptoras. Entre otros artículos, el documento deja en manos de la Supersalud la reasignación de los afiliados entre las EPS que no estén bajo medidas especiales de control, teniendo en cuenta el número de personas, las características de los núcleos familiares y las enfermedades a tratar. También se fijan plazos para los traslados y se deja abierta la posibilidad de que los pacientes puedan cambiar de aseguradora. El decreto, una vez firmado, reglamentaría la forma como debe darse el traslado de los 3.850.000 pacientes de Medimás en caso de que el Consejo de Estado confirme el fallo que ordena el cierre de la EPS. El borrador de 5 páginas estará publicado 2 semanas en la página web del Ministerio de Salud para recibir comentarios, antes de ser trasladado al Ministerio de Hacienda para la correspondiente firma. Alerta de la Agencia de la ONU para los Refugiados por migración de 3.700.000 venezolanos que han salido del país por crisis social y económica.
Given the worsening political, economic, human rights and humanitarian situation in Venezuela, that to date has seen 3.7 million people leave. La Agencia de la ONU para los Refugiados reveló que el 80% de estos migrantes se encuentran en América Latina, siendo Colombia la nación que más ha recibido este flujo de personas que superan el millón, seguido por Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Brasil y Panamá. ACNUR presentó una hoja de ruta a los estados para que se garantice la protección y el acceso al territorio de todos los venezolanos en el extranjero sin importar su estatus legal. It's incredibly important that given the situation in Venezuela, that there aren't deportations, expulsions or forced returns to the country. La ONU reconoció que el número de personas que salen de Venezuela plantea problemas complejos que dificultan notablemente la determinación de la condición de persona refugiada de manera individualizada, por lo que recomendó que se haga un reconocimiento grupal. La compañía Google ofrecerá soporte a Huawei durante los próximos 90 días, pese a que el gigante tecnológico se siente confiado en sus capacidades para dar la batalla a Estados Unidos. Google anunció que seguirá trabajando con Huawei durante los próximos 90 días, luego de que Estados Unidos le diera a la gigante tecnológica un plazo de 3 meses para que ésta pueda brindarles el soporte necesario a sus clientes antes de ser bloqueada comercialmente. Sin embargo, Huawei calificó de acoso las actuaciones de Washington y rechazó esta prórroga al asegurar que no tiene el miedo en dar la pelea. Y en lo relacionado a la red 5G, su fundador y presidente también añadió que esta tecnología seguirá creciendo pese a ser la piedra en el zapato de Estados Unidos. La tormenta con el fabricante chino comenzó cuando la administración Trump acusó a Huawei de poner su tecnología al servicio del gobierno chino, lo que lo llevó a la lista negra con la que empresas estadounidenses no pueden negociar. Al menos 4 millones de personas resultaron damnificadas por el paso de una decena de tornados que atravesó el centro de Estados Unidos. Un panorama de caos y destrucción es el que deja el paso de más de una decena de tornados por el centro de Estados Unidos que provocaron daños en viviendas, locales y carreteras. Los estados más afectados fueron Oklahoma, Texas, Missouri y Arkansas, donde los fenómenos climáticos llegaron acompañados de fuertes vientos y torrenciales lluvias que a su vez desataron catastróficas inundaciones que dejaron bajo el agua a decenas de hogares. Los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para ayudar a los damnificados. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se prevé que el mal clima siga causando estragos a medida que el sistema avance hacia el este del país.